ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Sean bienvenidos todos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Estamos muy contentos que nos acompañes en este día, en esta mañana. Estamos anclados en Cristo Jesús. Pueden tomar asiento, muchas bendiciones para todos. Y si alguien nos visita por primera vez, queremos que se sientan en familia, que se sientan en casa. Bienvenido a nuestra iglesia. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Recuerde que la semana pasada culminamos la serie Renacidos, que estuvimos estudiando por 12 semanas acerca de la primera carta del apóstol San Juan. Pero hoy vamos a comenzar una nueva serie. En esta serie voy a tomarme algunas semanas para estudiar ciertos textos donde vamos a aprender acerca de un tema tan importante y tan común en la vida del ser humano, y aún más en la vida de cada cristiano. Pero lo vamos a estudiar a la luz de lo que la Biblia nos enseña, de lo que la Escritura nos dice, por lo cual estoy seguro que va a ser muy iluminador para todos nosotros, ver qué dice la Escritura, qué dice el Señor, qué enseñaron los apóstoles, qué enseñaron los hombres de Dios a través de toda la palabra de Dios. Y por supuesto aprender de los hombres a lo largo de estos 2000 años de cristianismo. Y quiero que me acompañes a leer la porción que vamos a estudiar en esta mañana, que se encuentra en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 2 al versículo 4. Se me había pasado saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones, saludos para todos. Vamos a leer entonces Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada, o como dice aquí, sin que les falte cosa alguna. Y en la Nueva Versión Internacional, desde el versículo 2, dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que ustedes sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Hoy quiero comenzar una serie, como se lo dije hace un momento, que lleva como título Más allá del sufrimiento. Entonces, así va a ser el nombre de la serie que vamos a estar comenzando desde hoy por varias semanas. Más allá del sufrimiento. En la literatura anglosajona, es decir, en la literatura de habla inglesa, uno de los clásicos más conocidos es acerca de la novela, que es un clásico, y es Moby Dick. Seguramente alguna vez lo había escuchado, ¿verdad? Acerca de aquella ballena albina, Moby Dick. Esta literatura fue escrita por Herman Melville, el cual fue muchos años después cuando su obra se convirtió
muy famosa y hoy por hoy es conocida como una de las 10 literaturas más famosas del mundo y de todos los tiempos. Una de las frases que dice Herman Melville es la siguiente: hasta que no sepamos que un sufrimiento, que un dolor supera a 10,000 deleites, 10,000 gozos o 10,000 alegrías, no nos convertiremos en lo que el cristianismo quiere acerca de nosotros. Este hombre había sido criado en un hogar cristiano, conocía muchos aspectos en cuanto a la religión, e incluso cuando él escribe Moby Dick, fue una forma de él mismo de expresarse. Por eso es una literatura bastante profunda e interesante. Sin embargo, también manifiesta lo que él profundamente creía. Algunas cosas, por supuesto, son incorrectas, muchísimas diría, pero sí da un mensaje bien interesante. Uno de los personajes es el capitán Eika, en el cual durante toda la trama él había perdido su pierna izquierda a causa de Moby Dick, de la ballena, y por eso la trama es que él hace todo lo posible e imposible por acabar con esta ballena. Su deseo de venganza era lo que lo movía, pero al final terminó siendo víctima de su propio deseo de venganza, ya que termina muriendo. ¿Por qué quise traer a colación esto? Porque lo que quiso transmitir Herman Melville, el escritor, es lo mismo que también quería expresar en cuanto al mensaje. ¿Cuántas personas hoy ven el sufrimiento también desde la óptica del resentimiento? ¿Cuántos ven hoy el sufrimiento desde la óptica del dolor, desde la óptica de la amargura? Estoy seguro que cualquiera ve el sufrimiento como aversión. Nadie quiere pasar por sufrimiento, nadie quiere sufrir. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice el Señor al respecto? Y la gran pregunta es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y eso es algo que quiero desarrollar no solamente a través de la prédica de hoy, sino durante toda esta serie. Pero hoy vamos a comenzar con el texto que comenzamos, que es Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Entonces, muchos ven el sufrimiento de esa manera, con dolor, con amargura, con rabia, con resentimiento. Y si lo ves de esa forma, entonces también, si lo ves así, vas a ver que lo que está detrás del sufrimiento también va a producir lo mismo. Y es por eso que muchos ven a Dios con rabia, con amargura, con dolor, con sufrimiento. Y por eso muchos llegan a renegar a Dios. La religión, el cristianismo. Como decía Karl Marx, la religión es el opio de las naciones. Y todo eso producto de lo mismo. Cuando el resentimiento es lo que invade y lo que controla la vida de una persona. Pero te quiero decir algo, y quiero que seas consciente de esto. No son los momentos de mayor felicidad lo que más nos hacen crecer. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los momentos de felicidad que has experimentado a lo largo de tu vida? Piensa en ellos por un momento. Yo te diría los míos, bueno, cuando fui ordenado como pastor, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, son de los momentos más felices, en mi luna de miel. Pero ninguno de esos momentos me ha hecho crecer más
que en los momentos de dolor, dificultad y sufrimiento. Incluso ni cuando me casé me ha hecho crecer más que las dificultades por estar casado. Porque muchas veces en el matrimonio uno pasa por dificultades y esas sí son las que te hacen crecer. ¿Cuántos están de acuerdo? A propósito, te invitamos para que nos acompañes en nuestros talleres de matrimonio, donde tocamos siempre estos temas para seguir creciendo en nuestras relaciones. Ahora piensa, ¿cuáles han sido los momentos más duros que has vivido? Piensa en los momentos que más lágrimas has derramado. Piensa en los momentos más fuertes que has experimentado. Y estoy completamente convencido que después de esos momentos es cuando ha creado o ha generado un mayor aprendizaje en tu vida. Y has crecido. Y has crecido en tu carácter. Por eso, una de mis frases que me gusta siempre decir, no es la cumbre del éxito, sino los valles del sufrimiento, los que más producen crecimiento en cada uno de nosotros. Esos momentos de aflicción, esos momentos de dolor. Vamos a volver al texto inicial, Santiago capítulo 1, versículo 2. El apóstol Santiago dice, hermanos, es decir, le está hablando a cristianos, le está hablando a hijos de Dios, le está hablando a la iglesia, porque son sus hermanos en la fe. ¿Cuántos hermanos en la fe estamos aquí en esta mañana? Entonces dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Lo primero que quiero aclarar, bueno, antes de aclarar, termino de leer, gozo cuando estén en diversas pruebas, versículo 3, porque la prueba de vuestra fe, dice el versículo 3, produce paciencia, y el versículo 4 dice, y más tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Volvamos al versículo 2. Lo primero que Santiago dice es acerca de la actitud que debemos tener como cristianos. Lo segundo, la razón por la cual debemos tener esa actitud. Y tercero, la razón por la cual podemos perseverar en esa actitud ante las constantes dificultades, pruebas y sufrimientos que nos encontremos. Lo primero que quiero aclarar es que el cristianismo no es estoico. El cristianismo no consiste en que yo me vuelvo indiferente al sufrimiento y al dolor. No. Y voy a interpretar el texto porque la mayoría cuando ha leído este texto lo puede malinterpretar. Porque puede pensar que Santiago dice, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué alegría! Estoy gozoso porque estoy sufriendo. No. No está hablando de eso. No es que yo voy a estar saltando en un pie en el sufrimiento. No es eso lo que Santiago quiere decir cuando habla aquí del gozo. Entonces, ¿a qué se refiere? Aquí el gozo no es necesariamente que estés con una carcajada. Aquí el gozo debes tener claro que es un fruto del Espíritu Santo. Una persona en donde mora y habita el Espíritu Santo manifiesta el fruto y parte de lo que va a manifestar es el gozo. Pero ¿qué clase de gozo está hablando Santiago aquí? Santiago está hablando de una actitud mental. Santiago está hablando de una actitud mental de confianza en Dios. Una actitud mental de creo en el Señor, confío en Dios, descanso en Dios, espero en Dios, tengo paz en Dios y puedo estar en una actitud de alegría porque sé que Dios tiene cuidado de mí y que Dios está al control de todo y al final de cuentas
redundar para mi mayor bien y para su gloria. No es que el sufrimiento en sí mismo, que el sufrimiento a per se, produce gozo. No. Es lo que el sufrimiento produce lo que debe ser causa de nuestro gozo. Y es lo que vamos a estar viendo también a lo largo del mensaje. Vamos a ver cómo dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está hablando Santiago. Que tengamos el mismo sentir, que tengamos la misma actitud espiritual, mental, que hubo en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús sabía lo que iba a enfrentar en la cruz. Y no era que tenía un gozo, que iba contento. Era una actitud de confianza en Dios. Es una actitud de descanso en Dios, en el Padre. Es una actitud en la cual yo sé que Dios tiene el control. Y puede producir eso en mi paz, tranquilidad, confianza. Produce en mí una satisfacción. Satisfacción. Hay personas que nunca tienen satisfacción con nada. No tienen satisfacción con su esposo, no tienen satisfacción con sus hijos, no tienen satisfacción con su casa, no tienen satisfacción con su trabajo, no tienen satisfacción con el carro, no tienen satisfacción con su vida y siempre se andan quejando por todo. Y siempre andan lamentándose por todo. ¿Y por qué yo no tengo esto? ¿Y por qué yo no tengo aquello? ¿Y cuándo es que nosotros vamos a salir de esto? ¿Y cuándo es que vamos a salir de aquello? Y entonces viven toda la vida insatisfechos. Insatisfechos. Y comparándose con otros. El 10º mandamiento de la ley moral de Dios es no codiciarás. No codiciarás nada de tu semejante. No codiciarás sus animales, ni sus bienes, ni su mujer. No codiciarás nada. O sea que ve el vecino, ay, ahora ese vecino compró esto. Ahora mira el vecino cómo tiene un nuevo trabajo y cómo lo ascendieron y cómo aquello. No codiciarás. ¿Qué nos enseña el 10º mandamiento? Aprender a contentarnos y a estar satisfechos en Dios. Como 3 quedaron satisfechos con la explicación y dijeron amén. No, bromeando. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es un nivel de satisfacción en Dios. Una de mis mayores oraciones por mí mismo y que oro por la iglesia, Señor, que podamos estar cada día satisfechos en ti. Encontrar en ti satisfacción. Porque el corazón del hombre es insaciable. Siempre quiere más. Mira la actitud de David. Siendo rey, teniendo todo, teniendo las mujeres que quisiera, fue y se antojó la mujer de aquel hombre, de Urías. Y cuando Natán lo confronta, le dice, aquel hombre que tenía tantos animales, pero había uno que solo tenía uno, y este fue y le quitó esa que tenía. ¿Qué debemos hacer? Dijo David, ese merece la muerte. Bueno, ese eres tú. Ese eres tú. Hermano, necesitamos orarle a Dios y decirle a Dios, Señor, ayúdame a que en mi corazón encuentre satisfacción en ti. Porque si tú no tienes esa actitud de gozo ante las pruebas, siempre vas a vivir resentido y vas a buscar
ese hueco del corazón a través de un caminar pecaminoso, lo que se va a traducir en mayor aflicción y penuria. Hermanos, que podamos encontrar verdadero gozo y verdadera satisfacción en el Señor. Que sea Dios lo que produzca nuestro gozo. Que podamos estar satisfechos en Él. Que podamos decir gracias, Señor. Entonces siempre hay alguien que está insatisfecho. Insatisfecho porque le falta aquello, porque le falta lo otro, porque está solo, porque no tiene hijos, porque no tiene salud, porque le falta aquí, porque le falta allá. Y hoy, lamentablemente, las predicaciones no son como las predicaciones de antes. Las predicaciones de hoy en día son antropocéntricas, centradas en el hombre, en lo mejor aquí y ahora. Y esa es la falsas teologías que hoy se enseñan. Reclámalo, arrebátalo, decláralo. Donde le dan como la preeminencia al hombre y dejen a Dios como que si Dios fuera un monigote o el genio de una lámpara que está solo para conceder los deseos egoístas del hombre. Invirtió todo el hombre. Entonces, hoy el ser humano, imagínense, eso ha entrado a las iglesias al punto de que hoy se enseña es filosofías de hombres y no la escritura, y no la palabra. Por eso necesitamos tener un conocimiento acerca de Dios, un conocimiento acerca del hombre según la Biblia. Necesitamos conocer también acerca de qué dice la Biblia sobre el sufrimiento. Y necesitamos también tener una claridad acerca de las promesas y la esperanza en Cristo. Esos aspectos los tengo muy claros, los 4 que le acabo de mencionar, en el momento de una consejería. ¿Por qué? Porque la psicología moderna quiere resolver el problema de las personas. Y les tengo una noticia, yo no estoy aquí, ni ningún pastor está aquí para resolver el problema a nadie. Porque a veces cuando alguien está sufriendo y está llorando, y en vez de decirle ya cálmate, hay que decirle sigue llorando y sigue arrepintiéndote. Y usted dirá, ¿por qué? Porque ese es allí cuando está más cerca del Señor, porque el corazón quebrantado y el corazón contrito, el Señor no echa afuera, y esa es la oportunidad que Dios le está dando para que le pueda conocer. Pero queremos a veces que la gente salga feliz, pero sin Dios. No, queremos que la gente salga reconciliada con Dios. ¿Cuántos toman esa palabra? Hay mensajes donde uno no sale feliz, donde sale llorando, quebrantado, confrontado. Pero que sale uno con la certeza de que Dios te ha hablado y que de esta tristeza se convertirá en alegría. Y no una falsa alegría que lo que producirá, a fin de cuentas, es una amarga tristeza que produce muerte. Por eso, cualquiera puede aconsejar. Cualquiera puede aconsejar porque cada quien aconseja de acuerdo a su cosmovisión. La vecina de tu trabajo, la vecina de donde vives, te aconseja de acuerdo a su cosmovisión. La compañera de trabajo que le es infiel a su marido también te va a aconsejar conforme a su cosmovisión. Un falso maestro te va a aconsejar conforme a una falsa visión que tiene acerca de la Biblia. Pero necesitamos ese consejero que esté firme y anclado en la palabra del Señor. Por eso es que necesitamos crecer cada día en la palabra de Dios. Dice Colosenses 3:16, vamos a leerlo a propósito.
Porque aquí el apóstol Pablo dice por qué nosotros debemos crecer en la palabra y debemos saturar nuestra vida con la palabra de Dios. Porque dice, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en ustedes, a fin de que, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. ¿Por qué la palabra debe morar abundantemente en nosotros? Para que nos enseñemos, nos exhortemos, nos aconsejemos unos a otros. ¿Cuántos reconocen que necesitan que la palabra del Señor more en abundancia en su vida? Gloria a Dios, hermanos. Ahora, volvamos a Santiago 1:2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo, ya les dije, este es un nivel de satisfacción, una actitud mental, espiritual. Es el producto de un conocimiento y entendimiento espiritual. Es decir, que más que emocional, es racional espiritual. Por cuanto sé quién es Dios y conozco su palabra y he creído a Dios porque conozco a Dios, hoy puedo tener esta satisfacción. Un ejemplo bíblico, Abraham. Dios le mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham fue. Y luego en Romanos Pablo aclara y dice que Abraham lo hizo porque creyó en la resurrección. Y creyó en la resurrección porque creía que Dios era quien podía darle vida a Isaac. Porque sabía que Dios es el que puede dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Sabía que Dios lo podía resucitar. Conocía a Dios y estaba satisfecho en la voluntad de Dios. Entonces, es un gozo, este gozo es un producto de un conocimiento y entendimiento espiritual de lograr ver la vida a través de los lentes de la providencia divina. Hace tiempo predicaba que teníamos que aprender a ver a los hermanos a través de los lentes del Evangelio, es decir, con amor y misericordia. Pero hoy también quiero enseñarles que debemos aprender a ver la vida a través de los lentes de la providencia divina. Ese es un término que hoy casi muchos no mencionan, pero que a lo largo de la historia del cristianismo siempre se ha dado mención. ¿Qué es la providencia divina? Dice la Confesión de Fe de Westminster que Dios es el gran creador de todas las cosas, quien sostiene, dirige, dispone, gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por su sapientísima y santísima providencia. Si no fuera así, no fuera Dios. Si hubiera un átomo del universo fuera de la soberanía de Dios, entonces ese átomo pudiese generar cualquier situación que Dios no pudiera controlar. Ya no sería Dios. ¿Por qué la palabra se cumplirá? ¿Por qué los planes de Dios se cumplirán? ¿Por qué los propósitos de Dios se cumplirán? Porque Él tiene el control absolutamente de todo. Y allí es donde conocemos la trascendencia y la inmanencia de Dios. Que Dios trasciende todo, pero que al mismo tiempo está presente en todo. Tal como lo dijo el Señor Jesucristo, no cae un pajarillo al suelo si no es por la voluntad del Padre. Imagínese ese nivel, hasta el control. En este momento, mientras estoy predicando, ¿cuántos pajarillos en el mundo están cayendo? Y Dios tiene control de cada uno de ellos. Tan inmanente es nuestro Dios que tiene control de cada cabello de tu cabeza y de la mía. Y los tiene contados. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta mañana, hermanos? Aleluya. Los reformadores, cuando se saludaban, lo hacían con una frase en latín: coram Deo, coram Deo. Y esa frase significa vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Por ejemplo, Johann Sebastian Bach, uno de los más reconocidos músicos clásicos, en todas sus composiciones terminaba con SLD, solo la gloria a Dios. Solo la gloria a Dios. Él entendía perfectamente esto de coram Deo, vivir para la gloria de Dios. Por eso los predicadores de ahorita no son como los de antes, hermano. Cuando aquellos predicaban, podían mover, porque predicaban la Biblia con autoridad. Con autoridad. Hoy a los predicadores no les gusta ni hablar del pecado, porque la gente no se incomode y se les vaya de la iglesia. Porque tienen otros intereses, hermanos, antes que a Dios. Si alguien se tiene que ir, que se vaya. ¿Quién ama verdaderamente? Quien te dice la verdad. El verdadero amor te dice la verdad, aunque te confronte. Entonces usted va a escuchar predicadores como Jonathan Edwards, de los más ilustres de Estados Unidos. Dígame su predicación más famosa: pecadores en manos de un Dios airado. Esa predicación es de las más reconocidas de la historia. La gente pegaba a gritos en medio de la prédica. Hoy en día no se predica así. Martin Lloyd Jones, como predicaba también. Hoy en día buscan predicadores, disque predicadores, motivacionales. Que sea la palabra misma la que nos confronte, la que nos consuele, pero que sea la palabra. George Whitefield, cuando predicaba, hasta lo hacía llorando, en amor por la pasión de las personas, por los perdidos. Necesitamos volver a coram Deo, vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 40. Habiendo tomado a los apóstoles, allá había iniciado la persecución, y dice que los azotaron. Y ojo, yo no me imagino a ningún apóstol siendo azotado por el látigo romano. ¡Wow! ¡Qué gozo aquí llevando látigo! No ese tipo de gozo. Pero cuando usted lee el texto dice, les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Es esa satisfacción de plenitud, de alegría en Dios, de que eran dignos de haber padecido afrenta por causa del nombre. Es el nivel donde tú puedes decir, todas las bendiciones es por causa de los méritos de Cristo. Pero también todos los sufrimientos y las aflicciones que vivo también me hacen estar unido a Cristo y me hacen ser semejante a Él y poder tener, como dijo Pablo, el mismo sentir que tuvo Cristo. Pero estamos hoy viviendo una época donde los cristianos, así como estamos viviendo la generación de cristal,
hoy en día estamos viviendo cristianos de cristal. Y cualquier situación, ¡ay, Señor! ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y dónde está el Señor? Acuérdate que yo, hermanos, como dijo Job, vamos a recibir solo lo bueno de Dios. Dios dio, Dios quitó, toda la gloria sea siempre para Dios. ¡Aleluya! Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios por todo. Por todo. ¿Por qué Pablo dice que podemos dar gracias a Dios por todo? Porque Él tiene control de todo. Por esa razón. Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido, a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que padezcan por Él. Es un regalo de Dios, es una concesión divina. La fe para creer, y es una concesión divina el sufrir por causa de Cristo. ¿Cuántos quieren ser doblemente bendecidos? Sean doblemente bendecidos cuando los persigan por causa de mi nombre, cuando los entreguen, cuando sufran por mi causa. Doblemente bendecidos. Somos bienaventurados. Gloria a Dios. Es un privilegio. Ahora, ¿qué manifiesta cuando viene el sufrimiento y la aflicción? Va a manifestar cuál es la condición de mi corazón. Y va a manifestar cuál es la perspectiva que yo tengo acerca de la vida. Me encanta una de las frases de mis predicadores favoritos, Paul Tripp. Paul Tripp dice lo siguiente: tú no sufres solamente las cosas que estás sufriendo. Tú sufres eso que estás sufriendo por la manera que lo estás sufriendo. ¿Qué les pareció? Como un trabalengua, ¿no? Lo repito otra vez. Tú no sufres solamente lo que estás sufriendo. Cuando una persona pasa por un sufrimiento, no sufre solo el sufrimiento. ¿Sabe qué termina sufriendo? Sufre la forma como sobrelleva ese sufrimiento. Pero cuando tienes satisfacción en Dios, puedes llegar a ver ese sufrimiento como con un propósito, que es lo que Santiago nos está enseñando. Salmo 119:75. El salmista dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dígalo conmigo, vamos a leerlo todos juntos. Diga: conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y eso nos va a llevar, porque hoy no lo voy a predicar, a esa pregunta que la gente siempre se hace: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? De eso estuve hablando el día miércoles en el programa de radio, pero eso no lo voy a predicar hoy. Eso es para los próximos mensajes, para que no se lo pierdan, ¿no? ¿Por qué le pasa cosas malas a la gente buena? ¿O por qué prosperan los malvados? Como aparece en el Salmo 37 o en el Salmo 73. ¿Por qué prosperan los malvados y nosotros, los temerosos de Dios, no? Bueno, eso, sea paciente hasta los próximos mensajes. Ahora, este gozo es un estado mental
que entiende que todas las circunstancias de la vida están en las manos del Señor, quien las conoce, las controla, las permite o las envía con un propósito en particular, aun cuando puede escapar de nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces algunos dieron incluso un mensaje equivocado y predicaron un evangelio que no es el evangelio? Precisamente por no tener un conocimiento claro de la Escritura. Mira como dice Job 5:18, por ejemplo. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Volvamos al 18, en la Nueva Versión Internacional. Porque Él hiere, pero también es el que venda la herida. Él golpea, pero también trae alivio. Todas las circunstancias, sean causas naturales, sean causas circunstanciales. Una causa natural, por ejemplo, si alguien se alimenta mal y tiene un mal estilo de vida, ¿qué es lo natural? ¿Qué pase? ¿Qué es lo natural? Que se enferme. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Bueno, podemos estar conscientes, hay causas naturales, pero también hay causas de contingencias, también hay causas libres, pero todas siguen estando bajo la soberanía de Dios. Spurgeon decía, viviremos aquí en la tierra hasta el día y la hora que Dios lo haya determinado. Ni una hora más, ni una hora menos. Ni porque esté en la mano del médico, todo eso, el éxito incluso de una medicina, radica en la providencia divina y en la soberanía de Dios. Que Dios mismo haya permitido a través de la medicina otorgarle la sanidad a alguien. Porque Dios se reservó a sí mismo la cura. Él es el que alivia, Él es el que venda. Podemos descansar y confiar en nuestro Dios soberano, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos a Santiago 1:3. Entonces, perdón, al 2. Pero voy a explicar el 3. Entonces, volvamos al 2, disculpa. Hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué tengo que tener esa actitud ante la prueba? Por la prueba en sí, por el sufrimiento en sí. No, sí, yo me gozo por el sufrimiento. No es el sufrimiento a per se, es lo que el sufrimiento produce. ¿Por qué? Versículo 3. Sabiendo, esa es la palabra clave allí, sabiendo. Puedo tener gozo en medio de la prueba porque sé algo. ¿Qué es lo que sé? Bueno, que esa prueba que estás viviendo va a producir algo en tu vida. Va a producir paciencia. Y la paciencia, mis queridos hermanos y amigos, es tan valiosa en el reino de Dios. En la Biblia vemos cómo la impaciencia ha generado tantos problemas. Y a lo largo de la historia. Eva, por ejemplo, no esperó consultar a Dios. Alguien me dirá, pero bueno, no lo sabes, no sabes si se lo dijo a Adán. Bueno, supongamos que se lo dijo. Igual no esperaron a consultarle a Dios. Abraham y Sara, Dios le prometió darle un hijo de la promesa. Pero ¿qué dijo Sara? Vamos a echarle una ayudadita a Dios. Acuéstate con mi sierva Agar.
Saúl no esperó a Samuel. Me gusta como la Real Academia Española, ni siquiera es un diccionario bíblico, la Real Academia Española define la paciencia. Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Me pasó el viernes, estaba estacionado, iba a comprar algo, venía de visitar a Edgar, estaba estacionado en un supermercado, me bajo y cuando me estoy bajando, viene un carro retrocediendo, pero mandado, y me llega el parachoques. Pero cuando venía yo hasta le grito, ¡epa! Venía muy rápido. Yo todo lo vi desde afuera, ¿no? Porque estaba fuera del carro, ¿no? Alguien me preguntó ahorita, pastor, ¿y qué le pasó al parachoque del carro? Espera la prédica, ahorita echo el cuento y ya. Entonces cuando se baja el hombre, dice así, los dos salimos afectados, dice. Sí, es verdad. Los dos salimos afectados. Pero bueno, cada quien va a tener que resolver lo suyo. Pero gracias a Dios que andaba yo corandeo, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, y me lo tomé corandeo. Bueno, pero usted debe ser responsable porque yo estaba estacionado, usted fue el que retrocedió. Bueno, pero no tengo plata ahorita. Le comprendo, pero la idea es que sea responsable por lo que hizo. Bueno, esperemos a tránsito, como usted quiera. Pero para hacer la historia más corta, bueno, al final el hombre, pero en todo momento, accedió, al final accedió, pero en todo momento, le doy gracias a Dios porque pude tener una buena actitud. Porque siempre la tendencia es a uno molestarse, alterarse. Pero cuando uno vive la vida corandeo, cuando uno vive, y ojo, es mi anhelo vivir todos los días así. La verdad es que no todo el tiempo estoy así. Quisiera estar todo el tiempo así. Porque mi tendencia es a la impaciencia. Y me gusta que las cosas se hagan rápido. Como yo quiero, cuando quiero, rápido. Esa es la tendencia. Es algo que el Señor ha trabajado en mí. Ha trabajado en mí. Si usted ve algo bueno en mí, es la obra del Espíritu Santo en mí. Y si ve algo malo, ese soy yo. Pero gloria a Dios, su gracia todos los días me está transformando. Y Él me prometió que la buena obra que Él comenzó, Él mismo la va a perfeccionar. Pero tengo que ser consciente de eso. Hoy puedo aprender a ser paciente porque sé que soy impaciente. Hoy tengo más paciencia porque sé cuán grande es mi impaciencia. Pero eso es algo que a todos nos sucede porque estamos viviendo la era del fast food, comida rápida. Todo lo queremos rápido, aquí, ya, ahora y como yo quiero. Entonces no vamos a verlo en los procesos de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuánto duró el pueblo de Israel exiliado en Babilonia? 70 años. ¿Cuánto vivieron en Egipto? 400 años. Le voy a decir qué piensa el corazón del hombre caído. No tengo tanta paciencia para Dios. Dios va muy lento. Yo quiero que Dios vaya más rápido. Y por eso las falsas enseñanzas de hoy en día de lo declaro y yo ordeno y yo reclamo. ¿Y a quién le ordena y a quién le reclama? ¿Quién eres tú? Si la Biblia dice que somos gusanos realmente, polvo. ¿Cómo dices eso?
Ustedes quieren tratar a Dios como que si Dios fuera el genio en la lámpara que tiene que conceder tus deseos. Una aberración. Pero por ejemplo vemos casos en la Biblia como Jacob, que esperó 14 años por Raquel. Y dice porque la amaba y le pasó el tiempo rápido. Pero hoy la gente no quiere esperar nada. Porque hay un problema en el cristianismo en cuanto al amor. Porque dice 1 Corintios 13 que el amor es paciente. ¿El amor es qué? Paciente. Dígalo todo fuerte. El amor es paciente. Dios todos los días sigue tratando en mí la paciencia. ¿Por qué? Esta palabra quiero que la atesores. Porque no puedes caminar con Dios sin paciencia. No puedes tener comunión con Dios sin paciencia. No puedes obedecer a Dios sin paciencia. Porque entonces tú quieres que todo sea como tú quieres, cuando tú quieras, de la forma que tú quieras. Y por eso la generación de cristianos de cristal, donde cualquier situación salen rápido a tomar decisiones sin primero orar. Entonces cuando están en problemas, pastor, ayúdeme a orar. Está bien, vamos a ayudarte a orar, pero la idea es que aprendas. La idea es que ores antes de ir, no después de. Porque entonces oramos después que ya está el problema. No, vamos a comenzar a orar desde antes para tomar decisiones asertivas. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta mañana? Ponga la mano en su corazón y diga, Señor, ayúdame a crecer en paciencia. ¿Cuántos le han pedido a Dios que quieren crecer espiritualmente? Escuchen la fórmula de Dios. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Ok. Sabiendo que la prueba de su fe va a producir paciencia. Ahora, ¿por qué la paciencia es tan importante? Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, la paciencia alcance la plenitud para que seas perfecto y cabal. En otras palabras, para que alcances el crecimiento espiritual, para que alcances la madurez espiritual. Señor, quiero crecer espiritualmente. O sea, lo que tú quieres es la madurez espiritual. Sí, Señor. Ok. Tienes que crecer en paciencia. Y para crecer en paciencia, tienes que pasar por dolor, sufrimientos, aflicciones. Martin Lloyd Jones, ese tema lo voy a predicar en una de estos mensajes de esta serie. Él llama a Hebreos 12 la disciplina. Cuando Dios disciplina, Dios al que ama lo castiga, lo disciplina. Y esta generación hoy en día es una generación de cristal porque no recibe castigo. No, la gente se creyeron sabios y por eso Dios burló la sabiduría de este mundo. No estén disciplinando. Se creen más sabios que Dios. Martin Lloyd Jones escribe que ese es el gimnasio de Dios cuando Dios nos disciplina. El gimnasio de Dios. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. ¿Sabes cómo se forman las perlas? Están las ostras y cuando sufren embates se tienden a generar como una fisura muy pequeñita y por ahí se cuela la arena. Y cuando entra la arena, eso produce una irritación que ella comienza a segregar. Y esa segregación cubre la arena. Y muchos años después se forma una perla. ¿Qué sucede? ¿Sabe cómo Dios forma las perlas?
en nosotros, y la Biblia habla de coronas, diademas, a través de los sufrimientos y de las aflicciones. El mismo fuego sirve para endurecer el barro y el mismo fuego sirve para derretir una vela. A algunos el sufrimiento y el dolor los endurece y los aleja de Cristo, pero a otros el mismo sufrimiento los quebranta y los acerca a Él. Decía Spurgeon: bendita la prueba, bendita la tribulación, bendita la dificultad, bendita la enfermedad que me acerca a Cristo. Dele la gloria a Dios, hermano. ¿Cuándo es el tiempo que más has orado? Que más has buscado al Señor? Muchas veces fue precedido por un momento difícil. Y eso a la larga son los que fortalecen nuestro carácter y nuestra fe. Sheikh Rashid, creo que lo pronuncié bien, es el fundador de Dubái. El fundador de Dubái. Miren lo que una vez le preguntaron acerca del futuro de su país. Y esto fue lo que dijo: mi abuelo manejaba un camello. Mi padre también manejaba un camello. Él dijo: mi abuelo manejaba un camello, mi padre también manejaba un camello. Hoy yo manejo un Mercedes, pero mi hijo manejará una Land Rover y mi nieto seguramente también manejará una Land Rover. Pero mi bisnieto va a manejar también un camello. ¿Por qué es eso? Porque los tiempos difíciles crean personas fuertes. Y las personas fuertes crean tiempos fáciles. Y los tiempos fáciles crean personas débiles. Y las personas débiles crean tiempos difíciles. Muchos no entenderán, pero debes criar guerreros, no parásitos. Ojo, eso lo dice él, no yo. Cierro las comillas. Me identifico, ¿por qué? Porque muchas veces mi pensamiento era minimizar al máximo posible el sufrimiento de mis hijos. Pero es que eso no me compete a mí, hermanos. Estoy diciendo que entonces soy orgulloso y me creo mejor que Dios. Porque si Dios, que es Dios, permite nuestros sufrimientos, porque a través de los sufrimientos crecemos, y yo entonces quiero privar a mis hijos de sufrimiento, lo que estoy haciéndoles es un daño terrible, mortífero a mi hijo. Debo entender que mis hijos son de Dios primeramente. Por eso hay cosas que a mi hijo le doy a veces el espacio, trato de enseñarle cómo solventar sus situaciones, pero que él vaya y lo solvente. ¿Cuántos? Y yo les pido que siempre oren por mí, porque ¿cuántos hijos de pastores sirven a Dios por una razón equivocada? Y cometen errores y nunca los disciplinaron para no exponerlos. Y lo que le estaban haciendo era un daño. Un daño. Anhelo con todo mi corazón que mi hijo le sirva al Señor. Pero lo que más quiero es que él le sea fiel a Dios. En el lugar que Dios decida que le sea fiel. Pero yo no estoy para facilitarlo. Que lo voy a ayudar, por supuesto. Que lo voy a proyectar, por supuesto. Pero yo no puedo ser Dios para él. También tienen que pasar, como todos nosotros, por aflicciones y sufrimientos también, para que podamos crecer cada día
conforme a la imagen de Cristo. Esa es la meta. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano desde la eternidad pasada para que anduviésemos en ella. Y dice Romanos 8:30, para que lleguemos a ser conforme a la imagen del Hijo. Dios nos adoptó, nos predestinó y fuimos adoptados para que lleguemos a ser conforme a Cristo. La meta es que crezcamos en el carácter de Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo hoy en nosotros, santificarnos, perfeccionarnos conforme a Cristo. Por eso alguien que diga, sí, yo soy cristiano, pero su vida no está siendo santificada y perfeccionada, eso muestra que no ha conocido a Dios. Porque si hubiera conocido a Dios, en él morar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo estuviera transformando y perfeccionando. Entonces, por eso las aflicciones dan lugar a la paciencia y nos llevan a la madurez. Hermanos, mientras más protejas a tus hijos de las aflicciones del trabajo arduo y de los sacrificios que hicieron generaciones anteriores, más débiles serán y peores tiempos crearán. Es por eso que hoy se le llama a esta generación, lo repito, generación de cristal. Ahora imagínense cuando esta generación de cristal estén en la edad de nosotros ya tomando las decisiones. Imagínense lo que va a generar eso a la siguiente generación. Romanos 5:3. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ya estoy terminando. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también, es más, Pablo va más allá. Nos gloriamos. Damos gloria a Dios en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Versículo 4. Y la paciencia que prueba, nos prueba. Y esa prueba que produce en nosotros, esperanza, gloria a Dios. ¿Y qué más? Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Volvamos al 4. En la Nueva Versión Internacional dice: la paciencia, la perseverancia produce en nosotros entereza de carácter. ¿Qué produce? Entereza de carácter. Y esa entereza de carácter que produce esperanza. Quiero culminar con las palabras de Jesús en Juan 16:32. Además, desde el 31. Hasta ahora me creen, dice el Señor, verso 32. La hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán bendecidos, recibirán posesiones, tendrán riqueza. No dice eso, ¿verdad? Alguien dijo, pastor, ¿qué versión es esa tan buena? No, dice, el tiempo es cuando los van a perseguir, cuando van a ser esparcidos. Es que es más, ¿sabe qué ocurrió con los apóstoles? Ellos se quedaron en Jerusalén y no querían salir de Jerusalén. Entonces Dios soberanamente permite la persecución para que sean esparcidos y el evangelio comience a propagarse. Gloria a Dios por los sufrimientos, por las aflicciones, por las persecuciones, porque todo eso sirve en el mayor bien posible y para la gloria de quien merece toda la gloria. Si no pasaran por eso, estuvieran todos allá todavía en Jerusalén encerrados.
como muchas veces los cristianos en las cuatro paredes. ¿Qué dijo Jesús? Y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Y viene el versículo 33. Yo les he dicho todas estas cosas para que en mí tengan paz. Después que le dijo lo que vendría, que iba a ser el momento más difícil. Pero yo les digo todo esto para que en mí tengan paz. Y luego les dice, en el mundo tendrán aflicción y dolor. Hermanos, mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones y dolores. Pero les tengo una buena noticia. Este no es el fin para nosotros. El Señor ya tiene preparado un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no habrá pecado y donde estaremos con Él, los escogidos de Dios, por toda la eternidad. Y como ya no hay pecado, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolores, ya no habrá más lágrimas. Gloria a Dios. Pero mientras estemos aquí, el Señor nos dijo todo esto para que en Él tengamos paz. Esto parece contradictorio, paradójico. ¿Cómo se puede tener paz y aflicción o sufrimiento al mismo tiempo? Jesús lo dijo, para que en mí tengan paz, dice el Señor. En el mundo tendrán aflicción y dolor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Juan en su carta lo dice. ¡Aleluya! Porque Juan en su carta dice, y esta es la fe que vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, perdón. Nuestra fe. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida y tiene la fe salvífica que vence al mundo. Porque tienen al Hijo, hermanos. ¿Saben? Ya lo saben. Ya lo saben. La prueba, tengamos gozo, tengamos confianza en Dios, tengamos satisfacción en Dios. Porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Y esa paciencia es la que necesitamos para caminar con Dios y llegar a la madurez espiritual. Gloria a Dios. Sin sufrimiento no hay crecimiento. Bueno, este es el primer mensaje de la serie Más allá del sufrimiento. Vamos a dar la gloria a Dios, vamos a estar de pie. Yo tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe.